La sucesión intestada surge a falta de la voluntad expresa del causante, que no fue plasmada en un testamento. Es la ley por medio de sus judiciales quienes se encargan de la distribución de la masa hereditaria. El Código Civil establece quiénes son los sujetos que pueden ser llamados a la sucesión, y es por ello que surge necesario hacer un análisis a cada uno de estos. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. ¿Quiénes son los llamados a la sucesión? Ya está con nosotros el doctor Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua para conversar sobre este tema. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias, Odilí, por esta invitación, y me es grato participar en esta revista, en especial con este tema que ha estado punteando a nivel nacional con esto de lo de la pandemia. Sí. En realidad son casos que se han venido elevando a nivel de los juzgados de Managua y a nivel nacional también. Cuando hablamos de sucesión, esto tiene que ver con la herencia, con quién la va a reclamar, qué se necesita también para recibir esa herencia. Cuéntenos un poco. Sí, efectivamente que la ley nos establece claramente en el artículo 998 sobre las reglas de la sucesión, y en el artículo 1001 del Código Civil de Nicaragua nos establece claramente quiénes son los llamados a la sucesión. En este sentido, la ley nos establece con claridad meridiana que los llamados a la sucesión o acceder a la masa hereditaria en primera línea y en primer orden se encuentran los hijos. Ok. Llamemos hijos, y quiero abrir un paréntesis en este sentido, que los hijos, porque muchas personas entenderán que los hijos únicamente los que son dentro de matrimonio, inclusive los que son dentro de matrimonio y los que están fuera del matrimonio. Bajo el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Y deben de tener el apellido, ¿verdad? Deben de tener el apellido legalmente reconocido, ya sea por el papá o por la mamá, en este caso. Y me gusta ir más allá, y si hubiese presunción de paternidad, tiene primero que pasar por un proceso para justificar, para hacer ver que en realidad... Entonces, como venía recalcando, los llamados a la sucesión, en la primera línea están los hijos, ya sean dentro de matrimonio o fuera de matrimonio. Y tocando como un siguiente tema, de los hijos que no están legitimados o legítimamente reconocidos por papá o mamá, estos tendrían que llevar previamente un proceso de reconocimiento de paternidad, que, bueno, muchos se preguntarán en estos casos de que cuando el papá ya falleció, ¿a quién le corresponde hacerse la prueba? Entonces sería a los colaterales. En este sentido, los colaterales son los hermanos. Okay. Si la prueba de ADN resulta positivo cuando se hace la prueba de paternidad o de reconocimiento de paternidad a través de los hermanos que están legitimados o reconocidos legalmente, entonces cuando el Instituto de Medicina Legal establece la afiliación o el vínculo familiar, entonces ellos hasta ese momento pueden reclamar sus derechos a la sucesión de la masa hereditaria. Ahora vamos directamente, ¿qué contempla la sucesión según la ley? Sí, bueno, la sucesión en sí, ya sea testada o intestada, abarca sobre todo los bienes materiales, bienes muebles e inmuebles que el difunto, llámese papá o llámese mamá, tengan en vida, o los que llegasen a tener después de muerto inclusive, refiriéndome a aquellos bienes, por decir así, de que generan ganancias a futuro. Entonces esos bienes muebles o inmuebles que al momento de fallecer o que tengan más adelante, esos pasan a pertenecer, ¿verdad? A los hijos en primera línea. Como no, a las personas que quieran hacerle una consulta al doctor Cajina, ya estamos disponibles para usted al 2222-7808. Doctor, cuando usted conversaba un poco sobre esta sucesión, vamos ahora con la parte de la propiedad. Esa propiedad tiene que estar al nombre de la persona que va a atestar. Sí, efectivamente, cuando papá o mamá tiene una propiedad o tiene varios inmuebles, ¿verdad? Y estos fallecen en su momento, entonces los hijos vienen y acceden a la masa hereditaria. Esa masa hereditaria, lógicamente, hablando de una propiedad inmueble, esa propiedad tiene que estar a nombre del difunto o del causante, en este caso del papá o la mamá, para que los hijos puedan acceder. Y quisiera abrir un paréntesis también bastante interesante con respecto a los llamados a la sucesión.
En este caso, cuando papá o mamá no tienen hijos, ¿quiénes son los llamados a la sucesión? Los llamados a la sucesión en estos casos son los hermanos del causante. O sea, por decirlo así, si una persona no procreó hijos en común con ninguna pareja, entonces en estos casos los llamados a la sucesión hasta este momento serían los hermanos del causante o del fallecido. Ok, tenemos una llamada, ya concluimos con esta idea. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, Canal 10. Buenos días. Bueno, no sé si viene al caso, es más que todo una aclaración. Papá, mamá murieron, quedó solamente una hermana, no se hizo ninguna herencia, ninguna cesión de herederos, simplemente le quedó el bien a una sola hermana, de una forma que no es herencia, sino compra-venta. Eso ya tiene 16 años, perdón. Ahora resulta que hay hermanos que están peleando la propiedad. Esa propiedad la pueden pelear, a la única persona que le quedó la propiedad la puede perder, o ella está protegida por ser una compra-venta. Esa es mi pregunta y muchas gracias. Buen día. Gracias a usted por llamarnos. Bueno, le recuerdo a la televidente de que aquí básicamente no hay herencia de qué reclamar, porque en vida el causante o el difunto dispuso de sus bienes, ya sea que haya dispuesto por la vía de donación, por la vía de compra-venta o de cesión de derechos. Entonces, en este caso, lamentablemente, yo considero que los demás hermanos del causante o del difunto o del fallecido, como se le vaya a llamar, no dejó bienes que vayan a ser sujetos de herencia. En este caso estarían perdiendo el tiempo los demás hermanos, pues, porque están reclamando materia de herencia que es inexistente, porque el difunto dispuso libremente y de su espontánea voluntad por la vía de la compra-venta para venderle a terceras personas. ¿Qué recomendaciones les damos a las personas que en este momento están en situaciones similares y están esperando esa sucesión? ¿Qué necesitan también? ¿Qué documentos necesitan para recibir? Bueno, la recomendación básica es de que, si bien es cierto, los ciudadanos nicaragüenses no tenemos la costumbre o la cultura de hacer testamentos, y máxime en aquellos casos cuando hay varios hijos, pues entonces hay pleitos entre hermanos y entre la misma familia, de que unos quieren más que el otro le quiere quitar todo al otro. Entonces, en estos casos yo considero de que un llamado a la reflexión a la ciudadanía nicaragüense de que procuremos retomar la cultura del testamento, básicamente para no dejar pleitos en la familia, pues, porque en realidad es una conducta o una actitud saludable, porque ya se han visto casos en realidad en zonas rurales, más que todo, en donde familias enteras entran en disputas judiciales y llegan hasta consecuencias catastróficas, pues. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esas grandes recomendaciones. Si quieren mayores detalles, ahí veíamos el teléfono del doctor Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua. Con gusto, él le puede atender cualquier consulta en cualquier momento, ¿verdad? Horario de oficina, doctor. Así es, desde luego, con todo gusto. Sí. Gracias por habernos acompañado. Vámonos de inmediato con Daniela Rodríguez Morazán, que nos ha preparado todo lo que tiene que ver con los precios de la canasta básica, qué productos han incrementado, qué productos se mantienen en su precio, y vamos a darle traslado de inmediato en nuestro segmento Balanza Nacional. Adelante.